Diana, ¿qué sabemos del paradero de este hombre? No mucho, pero uno de los canales de Telegram aquí, que se llama Barça, dice que acaban de tener una conversación con su hija, y ella dice que no ha sido detenido y que todos están haciendo su trabajo. Pero ha habido mucha especulación durante los últimos días sobre el paradero de Surovikin, porque se sabe que Sergei Surovikin ha sido relativamente cercano a Yevgeny Prigozhin. Nunca fue uno de los principales líderes militares de Rusia, a quien Prigozhin criticaría en sus muchas ruidosas diatribas enojadas. De hecho, Prigozhin dijo una vez que Surovikin sería un buen jefe del Estado Mayor General y el que era viceministro de Defensa, Mikhail Mizintsev, debería ser el ministro de Defensa. Mizintsev fue despedido del Ministerio de Defensa en abril y rápidamente se unió al propio Wagner personalmente. Entonces hubo muchas preguntas sobre Surovikin, si era demasiado cercano a Wagner. Recordarán que el año pasado fue nombrado jefe de operaciones en Ucrania, básicamente el hombre que maneja las cosas. Y él fue esencialmente el chivo expiatorio de la retirada de Rusia de Gerson que ocurrió en noviembre. Y a principios de este año fue nuevamente degradado y Valery Gerasimov fue puesto nuevamente a cargo de las operaciones en Ucrania. Y la sugerencia fue que era porque Surovikin estaba demasiado cerca de Wagner. Y Putin y Shoigu habían decidido que era hora de tratar de poner a Wagner en línea y ponerlos más bajo el control del Ministerio de Defensa, unirlo a él. Y lo último que ocurrió sobre ese asunto fue esta disputa contractual, que parece haber sido el detonante final para que Prigozhin emprendiera su marcha hacia Moscú. En aquel entonces, el video de Surovikin del viernes por la noche, como dices, instaba a Prigozhin a desistir de organizar un motín. Pero ha habido muchas preguntas sobre si eso fue forzado. Supongo que se podría decir que él no es una figura pública, no se luce demasiado bien ante la cámara, no es su lugar natural para estar. Y lo mismo ocurre con el hecho de que no lo hemos visto en público. Tampoco hemos visto a Valery Gerasimov. Como hemos comentado anteriormente, no es una figura pública, no lo sacan para este tipo de ocasiones. Pero el Ministerio de Defensa no tiene comentarios, y el Kremlin dice que depende del Ministerio de Defensa. Pero sería interesante saberlo. Y entre estas preguntas también hay una sugerencia, de que este informe se presenta como una especie de operación de información para tratar de desestabilizar el liderazgo militar de Rusia, y que los generales simplemente continúan con su trabajo. Bueno, no lo sabemos, pero hay muchos rumores de una posible purga entre las fuerzas de seguridad, como resultado de la marcha de Prigozhin. Y por eso estas preguntas son tan urgentes. Y también hemos visto mucho al presidente Putin en los últimos días. ¿Qué opinas de su última aparición? Bueno, hoy también iba a dar un discurso bastante corriente, en un evento para el pensamiento creativo. Ayer las imágenes fueron extraordinarias. Estuvo en Dagestán, en la ciudad de Derbent. No hace muchos viajes a Dagestán, y no suele mezclarse entre la multitud y estrecharles las manos. Vimos a mucha gente grabando con sus teléfonos móviles, tratando de tocar al presidente. Parece ser una especie de una nueva versión sensiblera del presidente. Muy diferente del hombre por el que alguien se tenía que hacer 3 pruebas de COVID distintas antes de que se le permitiera estar en la misma habitación que él. Así que estoy segura de que el Kremlin está tratando de mejorar su imagen como una figura más dócil para el público en general. A raíz de toda esta situación, especialmente después de esos comentarios que hizo, de que el ejército y el pueblo estaban con el Estado, y que lo que Prigozhin estaba haciendo era traición, definitivamente hemos visto de Vladimir Putin un verdadero esfuerzo para poner énfasis en el hecho de que el ejército y el pueblo le apoyan. Y ahora hay muchas fotos de él con la gente. Probablemente veremos más de eso en los próximos días.